Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos un vídeo más. Vamos a jugar a Pathfinder, que bueno, me quedé con las ganas y también para comentaros que en el vídeo anterior, más bien en el directo que hice, cometí un pequeño error, pero bueno, digo pequeño porque tampoco es que lo esclarezca o tampoco es que lo deje claro el reglamento, que es el poder utilizar todas las cartas de tu mano. Las veces, sino las cartas que tienes, es decir, si tienes dos armas puedes usar dos armas, tienes dos manos, ¿no? Perfectamente. Pues al parecer, pues no se puede hacer así. Eso es por lo que tengo entendido y que esa parte pues le hice mal, entonces quiero rejugar esta partida con lo mismo que sería con Sahan y con Amiri, a ver si tenemos algo mejor de suerte, ¿vale? Vamos a empezar en la localización de runas, no voy a leer el lore, porque ya lo hice en el directo, entonces para estar repitiendo lo mismo, pues me parece un poco absurdo. Bien, pues venga, vamos a empezar robando. ¿Cuántas cartas tenía? 4 cartas para Amiri, 1, 2, 3 y 4, 3 y 4. Por cierto, lo he barajado todo, ¿vale? Para ir un poquito más rápido. Y vamos con este que son 5, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Y este tenía, a ver qué tenía este, una bendición. Ah, vale, bendición como carta preferida. Pues ya está, fenomenal. Pues bendiciones como cartas preferidas, así que, pues mirad, ha salido un montón de aliados y ni una sola arma. Jupetas, pues sí que he tenido mala suerte. Esto sí que me es mala suerte no tener armas. Pero bueno, vale, venga, va. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, y Amiri pues tiene como arma pues cualquiera que sea favorita y demás. Así que fenomenal, pues fenomenal. Tenemos aquí arma, así que esa es su favorita. O tenemos el hacha de batalla, que también es su favorita. Muy bien, pues venga, voy a coger por aquí el reglamento. A ver si me hago yo aquí un resumen guapete para tener en la mano y no tener que estar con el reglamento todo el santo día, de arriba para abajo. Pero bueno, vale, venga. A ver, los dadetes que van por aquí y todo esto que va por allá. Y venga, vamos a empezar. Avanza la hora. Bien, empezamos con Amiri. Y dice así, no hay efectos, siempre, acordaros, siempre hay que leer cuando es lo de la hora, a ver si esto quiere enfocar, ahí está, ¿vale? Ahí lo tenemos. Esto significa que aquí, ¿vale? No voy a explicar mucho del funcionamiento porque ya con los dos directos que hice ya fui explicándolo, entonces vamos a intentar ir un poquito más rápido. Bien, avanzado la hora. Ahora, puedes dar una carta pues a otro personaje que esté en local. En local, bueno, es que esté en la misma localización que tú. Por cierto, esta carta de ruinas dice que cuando un monstruo no sea derrotado, baraja un nuevo monstruo en la localización. Así que, ojito, que tenemos que intentar vencer como sea a los monstruos de aquí para intentar cerrar las localizaciones. Aquí no hay villanos, con lo cual, al no haber villanos, tenemos que derrotar a los elementales en este caso y lo que vaya surgiendo. Pero bueno, venga, va. Puedes moverte, no me voy a mover, así que directamente vamos a explorar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, pues tenemos una barrera de nivel 1 y dice que inteligencia o conocimiento 6 más 1 tiene un cuadradillo, y que no me sale ahora, bueno, un cuadradillo, toma el viento. Así que estamos en nivel 1, así que sería de 7. O percepción de 4 más 1, que será 5. ¿Tenemos aquí percepción? Vamos a ver. Tenemos sabiduría, constitución, fortaleza, pero no tenemos percepción. Fenomenal. Fenomenal. Y de inteligencia, el conocimiento, inteligencia es 1 de 6. Vale, pues ya está. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿eh? Vamos a ver, 1 de 6. Yo creo que vamos a empezar aquí. Descarta esta carta durante una prueba local para bendecir. Puedes recargar esta carta en vez de descartarla si el nivel de la hora es 0. ¡Oh, fenomenal! ¡Fenomenal! Pues vamos a utilizar esta de aquí, con lo cual ya voy a llevarme, pues a ir cogiendo por aquí cositas. Vale, aquí vemos, bien, fenomenal. Pues venga, vamos a ver, dejadme que eche por aquí los dadetes. Vamos a coger 2 dados de 6 de momento. Vale, 2 dadetes de 6. Y no puedo hacer nada más. 2 dadetes de 6. A ver, dice poderes. Al examinar
puedes encontrar esta barrera. Si no lo haces, sufres el azote al examinar. Si no derrotas esta carta, sufres el azote agotado. Si la derrotas, puedes examinar las dos cartas superiores, pero yo no he examinado. Directamente, joder, al examinar puedes encontrar esta barrera. Si no lo haces... Ah, vale. Que no lo he examinado, lo he... Vale. Lo he... ¿cómo se dice esto? Lo he encontrado, ¿vale? Al explorar. Menos mal, porque yo ya veía que me iba a comer aquí un azote sin más, ¿vale? Por cierto, los azotes los tengo yo por aquí, los tengo aparte. Si no derrotas esta carta, vale, pues hay que intentar derrotar. Por cierto, esta carta es de la expansión, ¿vale? Si esta no la tenéis vosotros, bueno, que sepáis que es de la expansión que hay, una expansión grande, que ya os hablé de ella en el directo anterior, así que fenomenal. Bien, pues de momento llevamos 2, así que son 2, seguro que voy a sacar un 2, ¿vale? Eso es segurísimo. 4 y 1, 5. Me faltarían 3. Voy a ver si puedo sacar por aquí alguna cosa guapa que le pueda ayudar. Recarga esta carta durante una prueba local de destreza a distancia. Jopetas, es que no puedo ayudarle. No me puede ayudar nadie. Recarga esta carta durante una prueba local de percepción. Percepción. Ah, pues mirad. Voy a utilizar esta de aquí. Y encima se recarga. Con lo cual, fenomenal. Y ahora os leo qué significa recargar. Recargar significa que pon la boca abajo en la parte inferior del mazo, así que viene fenomenal. Recarga esta carta durante una prueba local de percepción para añadir 1 de 4. Recarga esta carta para examinar la carta superior. O sea, recarga esta carta. Vale, venga, va. Pues 1 de 4, ¿vale? Pues yo ya con esto ya no podemos hacer más. Así que esta cartita, la venimos aquí, esto lanzamos y... ¡buah! De sobra. De sobra. 6 y 5, 11. Y un 3 que hemos sacado aquí. Pues de sobra. O sea, es que no hay que contar más. 11 y 3, 14. O sea que lo hemos aquí destrozado. Bien, pues entonces vamos a recargar esta. Vamos a recargar esta también. Ya lo dejo, lo hago así, aunque no es ahora cuando se debe de hacer. Pero lo hago así para que no se me vaya la olla, ¿vale? Y ya está, entonces esto de aquí ya lo quitamos, esta barrera se descarta para siempre y ya estaría, fenomenal, muy bien, ¿y sabéis lo que voy a hacer? Dice, expone esta carta, vamos a exponer esta carta, ¿vale? Vamos a exponer esta carta, la dejamos ahí, porque así ya tengo ahí un apaño, ¿vale? 1, 3, 4 y 5, ¿vale? Uy, perdón, son 4, que se me va la olla. Vale, tenemos aquí un caballito y tenemos plegaria, así que fenomenal. Pues, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a arreglar un poco, ¿no? Pues Amiri, pues se ha encontrado aquí con una aparición fantasmal, algo muy chungo, que no le ha gustado absolutamente nada, estaba ahí en las ruinas, pero esas ruinas, ojito, que tenía, si os fijáis en la foto, pues tenía aquí un sillón, tenía 2 sillones, perdón, una mesita y un fuego ahí verdoso, un poco regulero. Entonces Amiri dijo, aquí ocurre algo muy chungo, voy a intentar a ver si puedo ver qué es lo que está pasando. A lo que al lanzar la percepción por parte de Amiri, ¿percepción? No, inteligencia, perdón, era madre. Bueno, de todas formas la había superado, ¿vale? Ese de D4 lo podía haber dejado, pero vamos, madre mía, era inteligencia, madre mía, que se me ha ido la olla. Yo he tirado por percepción, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Fenomenal. A ver, ahí. Bien, pues era este. Había sacado 11. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a recuperar esta carta, que la había puesto al final. Voy a recuperarla porque no podía utilizarla, por mucho que quisiera.
porque lo he utilizado por percepción. Madre mía, menos mal que lo he leído y se me ha ido la pelota, perdonadme, se me ha ido, pero vamos, por completo. Pero bueno, seguimos roleando. Entonces, al hacer el de inteligencia, decía, mire, pero, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Si esto es toda una ilusión, y efectivamente, es una ilusión. Entonces, en cuanto se dio cuenta, mire, de lo que había, la carta se esfumó, ¿vale? Toda esa zona fantasmal se esfuma. Fenomenal. Pues venga, ahora sí que sí, vamos a... bueno, ya no podemos cerrar localización, no podemos tampoco vigilar. Vamos a finalizar el turno y ya está, porque no podemos hacer más. Pues finalizamos el turno. Vamos con Sahan. Vamos a ver, Sahan, lo primero que hay que hacer es avanzar la hora. Bien, pues avanzamos la hora. Lo pongo así, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Dice... cuando esta carta es la hora, cura uno de 4 cartas cuando otro personaje vengue tu encuentro. Fenomenal, fenomenal. Pues vamos a dejarlo así. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues me podría mover, sí, pero no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer. Voy a intentar, vamos a ver qué nos encontramos con otra barrera. Jopetas, jopetas, jopetas. Pues nada, ¿qué es lo que pasa? Sahan, pues intentando buscar aquí a los malos malosos, se ha encontrado con un impostor, o sea, un tío que nos quiere timar. Y bueno, pues aquí dice sabiduría, diplomacia o sigilo. Bueno, o sigilo no, sigilo. Sabiduría, diplomacia. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos sabiduría, ¿vale? Tengo un +1, así que es, y con un dado de 8. Fenomenal. Fenomenal. Vamos a ver, sabiduría y diplomacia. De diplomacia no tenemos nada, ¿no? Constitución, destreza, cuerpo a cuerpo. No tenemos nada. Pues entonces... percepción tampoco. Descarta esta carta. No tengo algo para recargar. Descarta, recarga esta carta durante una prueba local de destreza. Nada. Descarta esta carta durante una prueba local para bendecir. Nada, no quiero descartar, no tengo nada. No. Descarta esta durante una prueba para bendecir. Es que lo tengo un poco complicado. Tengo un 2, hasta 6 son 4, así que necesito sacar 4, como mínimo. 4 o más. Pues voy a tener que bendecir, es que no va a quedar otra. Vale, pues venga, vamos a descartar esta cartita, ¿vale? Vamos a descartar esta cartita. Esto lo vamos a poner aquí. Descartamos esta. Y dice, descarta esta carta durante cualquier prueba para bendecir. Fenomenal. Pues venga, vamos a descartarla. Y vamos a coger 2 dadetes de 8. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Cogemos este dadete y este dadete. Vamos allá. Vamos allá. Y sale un 7 y un 8. Bueno, efectivamente lo hemos sobrepasado. Dice, poderes. Si no derrotas esta carta, entierra la carta superior de tu mazo. ¡Hola! Pues esto sería una faena. Pero bueno, hemos tenido suerte, ¿vale? Hemos tenido bastante buena suerte. Y ahora, bueno, pues esto ya de momento va la cosa bastante bien. Cuando un monstruo no sea derrotado, convoca no sé qué, baraja de nuevo un monstruo en otra localización. Vale, cuando se cierra. Fenomenal. Vale, pues ya está. Venga, esta carta que va a descartes, así que lo tengo yo por aquí. De momento tiene una vida perdida. Y vamos a recuperar una cartita. Vamos a ver. Tenemos por aquí un elixir de curación. Destierra esta carta para curar a un personaje local 1 de 4 más 1. Más 1 cartas. Fenomenal. Durante la recuperación, si eres competente, puedes superar una prueba de artesanía 6. No, este no tiene competencias absolutamente de nada, tío. Este no tiene ninguna competencia. ¿Competencia? No, es que no tiene. El Sahan este... no se le da nada bien, nada. Así de claro. Vale. Pues venga, vamos con la Miri. Continuamos por aquí. Venga. La hora, que se me olvida. Vamos a robar la hora. Y dice lo siguiente. Dice... cuando esta carta es la hora, puedes descartarte una carta para vengar. Pues no me interesa, ¿vale? Pero se puede hacer. Fenomenal. Pues venga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver... ¡Oh! Fenomenal. Representante. Venga. Hemos encontrado un representante. Pues el representante es un elemental que... nos va a meter para el pelo todo lo que va a querer y más, ¿vale?
El elemental tiene un combate de 11 más 2, ¿vale? Más 2 porque tiene dos almohadillas o dos cuadraditos, y como estamos en nivel 1, pues sería más 1 más 1, así que son 13, combate de 13. Combate 12, 13, sí, combate de 13. Dice, poderes, tiene un dado de 4. Este monstruo obtiene el rasgo, es inmune a... Vamos a ver. 3, a 2, perdón, a frío, ¿vale? Todo lo que le ataque con frío no le va a causar ningún daño. Tras actuar sufre daño igual a la almohadilla, vale. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Hombre, evidentemente, este dice, lo primero de todo, un dado de fuerza. Vamos a este de aquí, ¿vale? Primero, dado de fuerza. El dado de fuerza es combate, ¿no? Sí, combate, que es fuerza. Fenomenal. Pues es un dado de 12. Si lo veo. Dado de 12. Bien, revela esta carta para tu prueba de combate para usar fuerza. O cuerpo a cuerpo, evidentemente. Más un dado de 8. Más un dadete de 8. Que lo tengo yo por aquí. Venga, este dadete de 8. Más cositas. Dice, si eres competente, puedes además replicar esta carta si te enfrentas a un monstruo para ignorar sus poderes después de actuar. O, además, sí, soy competente con armas. Con martillo cuerpo a cuerpo y contundente. Armas y armaduras. Así que como este es un arma, martillos, hacha, cuerpo a cuerpo y cortante. Armas, si es que es un arma, tío, si es que no hay más, es un arma. Así que es competente con armas. Pues fenomenal, martillos. Vale. Vale, pues venga. Entonces, esto nos va a venir fenomenal. De momento, llevamos 2. Ahora, voy a bendecir también, ¿vale? Vamos a ver, descarta esta carta durante cualquier prueba de bendecir. Vamos a bendecir para lanzar un dado de 12 para fuerza. Dado de 12. Y yo creo que ya no podemos jugar nada más, porque este dice que recarga esta carta para moverte. Y yo creo que con esto ya lo tenemos apañado, ¿vale? Con esto ya lo tenemos súper apañado. Vale, venga. Pues entonces, vamos a lanzar estos dadetes. No voy a utilizar a Sahan. Sahan se va a quedar como está. Así que vamos a lanzar y a ver qué pasa. ¡Buah! 6 y 4, 10, 12. ¡Buah! No, pues ahora sí que le hemos metido, pero bien para el pelo, ¿eh? Fijaros que le hemos metido para el pelo. Tenemos, de hecho, una fuerza de 2. O sea, de un más 2, así que más 12 son 14, más 6, 20, más 4, 24. 24 que le hemos indignado a este pollo, así que le hemos dejado pero destrozado. No, lo siguiente. Y ahora nos dice aquí, tras actuar sufre, pues, 1 de daño, así que nos permite esto. Y aquí que nos decía, dice, si eres competente, puedes además replicar esta carta si te enfrentas a un monstruo para ignorar sus poderes después de actuar. Tras actuar. Si eres competente, puedes además replicar esta carta si te enfrentas a un monstruo para ignorar. No sé si se refiere a otro monstruo o a este mismo, no me queda claro, ¿eh? No me queda claro. No me queda nada claro esto. Vale, venga, pues vamos a hacerlo de esta manera, ¿vale? Venga, esto se va. Esto de aquí dice que lo revelo, así que realmente esto podría subir a mi mano. Este de aquí que se va a morir.
¿vale? Y esto que lo va, dice, expone esta carta mientras esté. Cuando sufras daño de combate, puedes recargar esta carta para reducirlo en 2. Pues voy a recargarla. Este se va, ¿vale? Porque esto no me queda muy claro de su funcionamiento. Pero bueno, vamos allá. Esta la recargamos. Y ahora vamos a ver qué tenemos. Esta de aquí se va a descartar. Y ahora vamos a hacer esta de aquí, ¿vale? Ahora ya podemos cerrar. ¿Por qué podemos cerrar? Porque nos hemos enfrentado a un esbirro y le hemos ganado. Y este esbirro elemental, pues, hace que se cierre esta localización. Si es así, si lo consigo, ¡buah! Se la pera limonera, ¿eh? De hecho, viene, a ver, vamos a ver aquí, luego tenemos por aquí, dice esbirros, ¿dónde estoy? Aquí. Esbirros que cierran, pues elementales, un representante A, ¿vale? Así que este elemental cerraría perfectamente. Vamos a ver, pues entonces nos tenemos que enfrentar a derrumbamiento, ¿vale? Y el derrumbamiento dice, si no derrotas esta carta, sufre 1 de 4 y patatín y patatán, ¿vale? Más cositas, dice... Destreza, sabiduría. Vamos a ver, destreza tengo un dado de 6. Sabiduría y tengo que sacar un 9. O sea que la cosa está complicada. Acrobacias y percepción. Acrobacias y percepción. Pues no tengo acrobacias. Así que tendría que ser sabiduría. Y tengo sabiduría más 2. Con lo cual sería un dado de 6 más 2. Así que tengo un mínimo de 3. De 3 hasta 9 son 6. Son 6. Destreza, sabiduría. Vamos a ver qué tenemos por aquí para ayudar. ¿Qué tenemos para ayudar? Porque de destreza lo tengo complicado. Bueno, puedo intentar ayudarle, que me ayude. Vamos a ver con esta de aquí, y a ver con un aliado. Dice, recarga durante la percepción. Buah, es que percepción no tengo nada, tío. Descarta esta carta, nada recarga esta carta durante una prueba local de destreza. Pero es que de destreza tampoco, porque no me va a compensar. Vale, pues entonces sería un dado de 6, ¿vale? Un dado de 6, este me lo puedo traer porque esto es solamente para combate. Voy a utilizar un dado de 6. Otro dado de 6, ¿vale? Y este que me dice, recarga esta carta para moverte, vale, descarta esta carta para explorar, nada. Vale, pues con 2 dados de 6 vamos a ver qué es lo que nos sale. ¡Buah! 5 y 4, 9. 5 y 4, 9, más 2 que tiene de aquí de sabiduría, ¿vale? Más 2, ya son 11. Y necesitábamos 8. Lo hemos derrotado, no me lo puedo creer. Lo hemos derrotado. Fenomenal. Pues vamos a ver. Entonces, esto se va, ¿vale? Esta localización queda cerrada. Fenomenal. Y dice, cuando se cierra, baraja un nuevo monstruo en otra localización. Buah, pues chachi. Pues entonces, esto queda cerrada. Yo me voy a ir. Ahora me tendría que ir, por ejemplo, al calabozo, ¿vale? Por ejemplo. Y aquí me dice... un nuevo monstruo en otra localización. Vale, pues entonces, dame un momento que voy a retirar esto de aquí porque esto ya no nos hace falta. Y voy a coger un monstruo de la bóveda, ¿vale? Dame un momento que voy a coger un monstruito. Vale, y venga, ya he cogido un monstruito al azar. Y ahora vamos a tirar para ver dónde se va a ir este monstruo, ¿vale? Uno, pues yo qué sé, vamos a coger un dado de 6. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, pues se viene aquí. Pues ya está. Venga, vamos allá. Vamos a barajar. Bueno, lo estoy viendo, lo estoy barajando. Ya sabéis que no me gusta hacer trampas. Y ahora, a ver qué nos dice aquí. Dice, el daño que sufres aumenta en 1. Uf, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Venga, esta carta que la acabamos de usar, se descarta. Y ahora robamos una cartita para nosotros. Fenomenal. Esto viene aquí. Buah, pues hemos empezado bastante bien. Esta localización
cerrada. De hecho, esta localización ya la podemos retirar porque ya no va a haber más, ¿vale? Ya esa no va a volver a aparecer. Así que venimos aquí, esto lo vamos a poner ya un poquito más para acá, para que se vea todo más chachipilongui. Y ya está, o sea, no podemos hacer nada más. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Por cierto, me he llevado una cosa que no es de Amiri, sino de Sahan. O Sahan, más bien es Sahan. Vale, pues turno de Sahan. Vamos a ver qué podemos hacer con Sahan. Vamos a ver qué podemos hacer, tíos. ¿Qué podemos hacer aquí? Vamos a ver. Podemos explorar, ¿vale? Es decir, vamos a ver, ya ha finalizado el turno, como habéis visto. Ahora sería turno de Sahan. O Sahan. Vamos a ver. Pues yo creo que es que no va a quedar otra. Vamos primero a robar una carta de estas. Dice que no hay ningún efecto, ¿vale? Sin efecto. Vamos allá, pues venga. A ver qué sale. Diablillo vinculado. Bueno, esto es un aliado. Vamos a ver, poderes. Mientras esta carta esté en tu mano o cuando la juegues, trátala o bien como un monstruo o bien como un aliado. Hombre, por supuesto, recarga para robar una carta. ¡Oh, qué guapo! Destierra esta carta para robar 2 cartas. Pues esta no vendría ni tan mal. Por cierto, esta es de la expansión. Bien, dice aquí, inteligencia, sabiduría, arcano o divino. A ver, vamos a ver qué tenemos. Inteligencia. Tenemos un dado de 6. Sabiduría. Tenemos un dado de 8 más 1. Arcano o divino, nada, eso no tenemos nada. Ni arcano, ni divino, ni nada de nada. Pues vamos a lanzar el dado de 8. Vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos un 8 más 2, así que necesito sacar un 4. Como mínimo. ¡Ah! ¡Qué pena! He sacado un 2. Tampoco he jugado ninguna carta, ¿vale? Porque no me... Tampoco es que me interese mucho este pollo, ¿sabes? Pero vamos. No, la verdad es que para el uso que iba a tener, me daba absolutamente igual. Bueno, pues venga, esta carta que se destierra. Ya no nos hace falta nada más. Muy bien, pues venga, yo creo que vamos a continuar otro poquito más. Vamos a robar ya una cartita para tener el mazo, o sea, la mano máxima. Y venga, vamos a continuar. Vamos con Amiri. Vamos a ver, Amiri, ¿qué me vas a hacer? Esperar, antes de hacer nada más. Dice, tu prueba de conocimiento está bendecida. Pues fenomenal. Pues venga, con Amiri, vamos a explorar. ¡Buah! Joder, con las barreras, macho. Amiri, tienes muy mala suerte, ¿eh? Con las barreras. Dice, sabiduría, percepción o sigilo. Sabiduría. Tenemos más 2. Vale, fenomenal. Un dado de 6 más 2. Y este dice, bendecir conocimiento. Tu prueba de conocimiento. Así que eso nos vale como... sabiduría, ¿no? Conocimiento, al fin y al cabo. Conocimiento. Vale. Pues sería esta bendecida, ¿vale? Antes de hacer nada más. Dice, poderes. Cuando examines esta carta, que no es otra cosa, o sea, es examinar, dice, enfréntate a esta, por supuesto. En la prueba para derrotarla, añade un dado de 4. En la prueba para derrotarla, puedo añadir un dado de 4. ¡Ah! Fenomenal. Entonces, vamos a añadir un dado de 4. Vamos a añadir también, como es sabiduría, un dado de 6. Un dado de 6. Y si no derrotas esta carta, bueno, pues ya lo veremos a ver qué hacemos. ¿Vale? Yo voy a bajar esta carta de armadura para tenerla ahí ya. Y esto de aquí no me vale para nada. Y ahora mismo tendría 2 y necesito sacar 9. Tengo complicado, ¿eh? A esperar, que tengo que sacar 1 de 6 gracias a que esta dice que tu prueba de conocimiento, como estoy haciendo sabiduría, que eso es conocimiento al fin y al cabo, pues puedo sacar otro dado de 6. ¿Vale? Otro dado de 6. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí con Sahan que podamos ayudar. Vamos a ver qué podemos hacer. Recarga durante una prueba local de percepción. Joder, es que percepción no tengo nada con Amiri. Esto es destreza,
Y esto nada, porque ya está bendecido, así que no puedo hacer nada más. Pues nada, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Vamos a ver qué sale. Pues 6 y 4, 10, ¿vale? Ha salido un 4. Hemos tenido una potra del copón. 6 y 4, 10. Lo estáis viendo por aquí. 6 y 4, 10 y 1, 11. Pues hemos derrotado. Lo hemos derrotado de milagro. Así que fenomenal. Cuando examines patatán, si no derrotas y se enfrenta dicho monstruo, no se puede evadir. Resta 1 al dado, patatín patata. A continuación un personaje... Bueno, pues nada. Este ha sido derrotado, así que fenomenal. Se va para su casa. Para su casa. Pues venga, vamos con Sahan. Vamos a ver qué podemos hacer con Sahan. Bueno, antes de hacer nada más, vamos a robar una cartita. Y tenemos piedra explosiva. Destierra esta carta durante una prueba local. Wow, sería desterrarla, o sea que me quedaría sin ella. Si eres competente... No, pero no puedo ser competente porque no soy alquímico ni nada por el estilo, así que... Nada. Vale. Fenomenal. Venga, vamos con Sahan entonces. Vamos a ver qué pasa. Vamos con Sahan, sacamos por aquí esto y nos dice... cuando esta carta es la hora, cuando te muevas durante tu paso de movimiento, entierra una carta. Bueno, eso es malo, tío. Eso es bastante malo. Eso es bastante malo. Una cosa es desterrar y otra cosa es enterrar, porque enterrar quedaría debajo del personaje, pero desterrar se va fuera del juego y ya no puedes volver a utilizar más. Así que, ojito, Ojito. Pues venga, vamos entonces a... Bueno... Por cierto, el daño que sufras aumenta en 1. El daño que sufras. A ver si me acuerdo de esto, Cuando se cierra, curar a un aliado. Buah. Madre mía. Dice, antes de actuar, supera una prueba de inteligencia, de artesanía, de desactivar o de percepción 4 más 1. O sea, de 5. Joder, este está complicado, Este está súper difícil, no, ni de coña. No, este no lo voy a superar, ¿vale? Este no lo voy a superar. O sufre un dado de 4. Es que no lo voy a superar. Ni harto vino. Vamos a ver, antes de actuar, supera una prueba de inteligencia. ¿Vale? Tendría un dado de 6. De artesanía o de percepción. O sufre un dado de 4. Pues mira, voy a hacer una cosa. Porque sé que me va a machacar ahora, porque fijaros que tiene 10 más 2. O sea, de combate. Mucho, ojito. Voy a hacer una cosa. Percepción, ¿no? Hemos dicho, ¿este tiene percepción? Percepción más 1. Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Mirad, voy a usar esta que me permite recargar, así que me da un dado de 4 más un dado de 8 porque tengo percepción. ¿Dónde está el dado de 8? Que no le veo. Y además me da un más 1. Así que a lo que salga. Vamos allá. Pues 2 más 1, 3, más 1, 4. Pues no lo he superado por el pelo de un calvo. No lo he superado por el pelo de un calvo. Necesitaba 2, 3, 4. Tengo 4 y necesitaba 5. Buah, pues nada, vamos a ver el daño que me va a hacer. Pues 3 daños. Pues 3 impactos. 3 impactos. Y ahora ya es el combate. O sea que... Ahora ya es un dado de 8, con fuerza más 1, serían 2 dados de 8, por cierto esto ya se quedaría aquí. Bueno, pues esto ya se complica, esto se me pone ya súper difícil. Cuerpo a cuerpo, fuerza, vamos a ver, yo voy a sacar voy a sacar esto, es otro dado de 8. ¿Dónde está el dado de 8? Pues bueno, si saco 2 8 sería la pena, pero ya te digo yo a ti que no voy a hacer eso. No me lo voy a sacar, ni harto vino voy a sacar eso.
Lo que sí que puedo hacer a lo mejor es revela esta carta durante una prueba de combate para usar fuerza cuerpo a cuerpo con un dado de 8. Le podría dejar algo de esto. ¿Vale? Dejarle un arma, que eso sí se puede hacer. Le dejo un arma y le dejaría otro dado de 8, ¿vale? Para que él pueda jugar. La revelo para que él pueda jugarla. Porque eso sí se puede hacer. Tú puedes dejar armas, puedes dejar bendiciones, puedes dejar aliados, para que los otros también puedan combatir. Pues venga, otro dado de 8. Vamos a ver si tenemos suerte. Y ya no podemos hacer nada más. Así que a esto es ya a lo que salga. Joder. No lo puedo creer, ha salido 5. 5 más 1, 6. Pues nada. Nada, como no tiene, pues este tío, la leoparda, ¿vale? La leoparda en el sentido que encima daño, sufre uno más de daño. Como no tiene cartas en la mano, pues eso. Como no hay cartas en la mano, pues nada, pues no va a poder hacer nada más. ¿Vale? Bueno, venga, no está mal, no está nada mal. Ya está, vamos a ponerlo ahí. Bien, pues esta se pondría aquí. Ahora bien, Sahan vendría 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo creo que podríamos curarnos aquí o no podemos curarnos aquí. A ver, dame un momento. Dame un momento que no me acuerdo si en este escenario nos podíamos curar. ¿O qué decía? Cuando te enfrentes a una desgracia puedes superar una prueba de conocimiento o de percepción. 5, para evitarla. Pues no. Para evitarla, o sea que no es para enfrentarte. Para ganar, cierra todas las localizaciones. Vale. A ver, ¿qué nos ha tocado por aquí? Bendición. ¡Ey! Ahora sí, ahora nos sale rajaperros, la espada larga cruel. ¡Ay, la madre del cordero! La madre del cordero. Ahora nos sale las cosas tochas, tío. Joder. Bueno, pues nada, ya está hecho. Bien, pues nada, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí porque aquí yo creo que ya se está poniendo la cosa súper interesante. Hemos avanzado un montonazo, cerrando ya una de las localizaciones. Lo que pasa es que esta última ronda hemos tenido malísima suerte, hemos tenido muy mala suerte con los dados. Es que no lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pero bueno. Pues espero que os esté molando, espero que lo estéis disfrutando tanto como yo, porque la verdad es que me mola, este juego está súper bien y ahora que se nos está poniendo interesante, lo que pasa es que fijaros que nos quedan 4 vidas nomás con Sahan, así que ya veremos cómo lo apañamos, porque todavía nos queda esta localización, no sé si la vamos a superar, pero bueno, hay que intentarlo, está claro. Lo tenemos que intentar todo, tenemos que intentar a ver cómo puedo curar a Sahan. Que es que lo veo súper difícil. Lo veo súper difícil. Puedes curar a un aliado. Pero cuando dice que puedes curar, como no pone exactamente cuánto, yo supongo que es todo lo que hay en el descarte, lo puedes poner. Así de claro. Así que bueno. Y dice que supera una prueba de constitución o de fortaleza. Buah, pues eso ni tan mal. Fortaleza más 1 con un dado de 8 y lo que vaya saliendo de constitución. Buah, pues venga, vamos allá. Así que nada, venga, no me enrollo más, daros las gracias por estar ahí, daros las gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros al canal completamente gratuito, ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, estamos también en el CRC de Facebook, así que estamos en todos lados. Y ya sabéis también, darle ahí a un buen like y también a suscribiros, que nos ayudáis para poder continuar con este gran proyecto y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.